Ley de Bases 2. ¿Anarcocapitalista? Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuez. Oportunamente, en Si la revolución es nonata, ¿cómo seguimos?, se hizo un análisis del primer intento libertario, luego fracasado, de contar con un conjunto de normativas que le facilitaran la puesta en ejecución de su proyecto país. Sus consideraciones sustantivas fueron que el proyecto de ley remitido al legislativo se estructura con una nota de mensaje donde se explica el motivo del proyecto. 10 títulos. 1. Objeto. Principios rectores y emergencia. 2. Reorganización administrativa. 3. Reorganización económica. 4. Seguridad y defensa. 5. Justicia. 6. Interior, ambiente, turismo y deporte. 7. Capital humano. 8. Salud pública. 9. Infraestructura y servicios y actividades asociadas. 10. Disposiciones finales, con 664 artículos y 6 anexos. Se observaba que, mayormente, la denominación del titulado se correlacionaba con las misiones y funciones de los ministerios nacionales. De su evaluación surgía con prístina claridad una visión de nación que pretendía transformarla sectorialmente, priorizando las actividades primarias por sobre el entramado industrial en vías de extinción. Regionalmente, concentrando la tasa de ganancias en la zona núcleo de la pampa húmeda y subregiones extractivistas. Y socialmente, castigando a los trabajadores activos y pasivos, formales e informales, independientes o dependientes, beneficiando al primer quintil de la distribución personal del ingreso. Colegiamos, finalmente, en que si tuvieran éxito, se reiniciaría al objetivo de una patria equilibrada, con posibilidades de progreso para el conjunto, y se auguró, finalmente, que ese intento era de imposible realización. Pero 3 meses después emergió, y ya con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el nuevo Proyecto de Ley de Bases 2, en 174 páginas, 238 artículos y un anexo que contiene el listado final de privatizaciones y o concesiones permitidas. Se plasmó la nueva norma. Los títulos que la constituyen son Declaración de la Emergencia, Reforma del Estado, Contratos y Acuerdos Transaccionales, Promoción del Empleo Registrado, Modernización Laboral, Energía, Régimen de Incentivo para Grandes Inversores, Previsional, Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad, disposiciones finales. Ahora bien, en el título 1 se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año, pero su articulado dista de encuadrarse en el esquema libertario. Ya se destaca la importancia de un Estado transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, que dista mucho de caracterizarlo como una asociación ilícita violenta. Asimismo, el concepto de costos totales de un emprendimiento, realizando una evaluación de su impacto al alza o a la baja, para quitar o dejar las regulaciones estatales vigentes, se transforma en la vara relevante. Idéntica evaluación
se sugiere para determinar las tarifas de los servicios públicos e incluso para todo el complejo energético. Es evidente que cunde al interior del gobierno la metodología oportunamente empleada, profuso análisis de costos, por el actual secretario de Comercio cuando tuvo que decidir si las empresas vinculadas a los servicios de salud prepagas se habían cartelizado. En este marco, es dable resaltar que en su último viaje a los Estados Unidos, el actual responsable del Poder Ejecutivo había afirmado que ningún burócrata podía inmiscuirse en este tipo de asuntos, ya que al hacerlo demostraba condición de amoral y su pertenencia al ejército del mal u orcos. Va de suyo que rescatar el concepto de bien común, que antecede por lógica consecuencia al de justicia social, también vulnera hasta su propia disolución el dogma libertario. Finalmente, la posible implementación de un régimen de incentivo para grandes inversores, donde en una extensa normativa se detallan, entre otros, los beneficios que se pretende otorgar a inversiones de más de 200 millones de dólares, estableciendo privilegios, se constituye en una manifestación palmaria de que los mercados, por sí solos, no resultan suficientes para lograr que tales acciones se realicen. De ahora en más, la consigna sería para grandes inversiones, importantes incentivos estatales. Es evidente entonces que se inició con final incierto una transición. En Inconsistencias económicas anarcocapitalistas se hizo mención del periodo que se inauguraría, ya que el esquema económico planteado en el inicio del gobierno se ha trastocado. Las extremas tensiones por las que ha venido transitando el conjunto del andamiaje político, social, económico e institucional parece orientarse hacia una nueva instancia de resolución. Los hechos de las últimas semanas, sobre todo las propuestas normativas, se encolumnan en esa dirección. Las tensiones entre los funcionarios, burócratas pragmáticos y los dogmáticos pululan por doquier. Finalmente, el desenlace se producirá y se podrá visualizar si el actual presidente ocupa el espacio ganador. Su gobierno, entonces, comenzó el recorrido por semanas claves, con la economía dirigiéndose raudamente hacia la depresión. Bajo estas circunstancias, el conjunto de la dirigencia empresarial, sindical, política, social y religiosa debe estar atenta y vigilante, a fin de que dentro de la ley y el orden y bajo los preceptos constitucionales se encuentre la mejor solución para la hora. Una vez más, Dios guíe a los decisores.